Hola, en este video estudiaremos proyectos escolares de sexto grado, el cual estudiaremos de la página 106 a la página 121 de este proyecto. Comenzamos. Del Sistema Solar a la atmósfera terrestre, un viaje por el conocimiento de los gases atmosféricos y su importancia. En este proyecto por indagación, explicarás la composición del sistema solar a través del reconocimiento de las propiedades y características de los gases más abundantes en la atmósfera terrestre. También observarás, a partir de experimentos muy sencillos, sus características principales y podrás comprender su función para el aprovechamiento de estos en la vida cotidiana. Iniciamos entonces con este nuevo proyecto acerca del conocimiento de los gases y sus características. Saberes de nuestra comunidad 1. En asamblea, guiados por su maestra o maestro, lean el siguiente texto. Iniciamos con la lectura. Actualmente, se sabe que los elementos químicos de los que se conforma el universo son los mismos que existen en nuestro planeta. A diferencia de otros planetas de nuestro sistema solar, que se han podido identificar y estudiar, la Tierra, donde se ha desarrollado la humanidad y demás seres vivos, tiene condiciones favorables para la vida. Esto es gracias a la mezcla de gases que, por su composición, proporcionan principalmente oxígeno para que muchas especies de organismos puedan existir, aunque no siempre fue así. Gracias a los primeros organismos que sintetizaron sus propios nutrientes mediante la fotosíntesis, la atmósfera primitiva se saturó de oxígeno y esto permitió que se desarrollara la vida como la conocemos. Si bien las condiciones atmosféricas terrestres han perdurado, las actividades humanas junto con los fenómenos naturales han afectado la calidad de la atmósfera. Esto pone en riesgo la biodiversidad de nuestro planeta. Iniciamos entonces contestando una serie de preguntas que nos hace tu libro. Número 2. 2. En asamblea, y siendo respetuosos con las ideas de los demás, reflexionen sobre las siguientes preguntas. Estas preguntas, si te las dejan de tarea y no puedes contestarlas, puedes apoyarte con tus padres o con alguna persona mayor para que puedas utilizar el internet o algunos libros y puedan explicarte de qué se trata. La primera pregunta es... A. ¿De qué está hecho el universo? Esto fue lo que yo ¿Y los encontré. planetas? El universo está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, los elementos más ligeros. Estos elementos se formaron en el Big Bang. Sin embargo, dentro de esta composición hay componentes más misteriosos como la materia oscura y la energía oscura, que aún no entendemos completamente. Los planetas están hechos... Los planetas están compuestos por una variedad de elementos químicos, pero su composición varía mucho según el tipo de planeta. Elementos más comunes: hierro, oxígeno, silicio, magnesio, aluminio, níquel y azufre. Entonces aquí te dejo los elementos químicos que principalmente están compuestos tanto los planetas como el universo. Inciso B. B. ¿Por qué los astronautas necesitan un traje especial para respirar en el espacio? Esto es lo que yo investigué de por qué es necesario el traje espacial o un traje especial para que puedan sobrevivir fuera de la Tierra. Necesitan trajes espaciales para sobrevivir en el espacio porque este es un vacío casi absoluto. Esto significa que no hay aire para respirar. El traje espacial proporciona oxígeno puro para que el astronauta pueda respirar. No hay presión atmosférica. El traje mantiene una presión adecuada para que los fluidos corporales del astronauta no hiervan. Temperaturas extremas. Protege al astronauta de las altas temperaturas causadas por el sol y las bajas temperaturas del espacio profundo. Radiación. El traje bloquea la radiación dañina que proviene del sol y otras fuentes cósmicas. Entonces aquí te dejo 5 causas por las que es súper necesario un traje espacial, porque si no, no pueden sobrevivir. Inciso C. ¿Por qué los seres humanos no han logrado habitar en Marte todavía? Porque las condiciones en Marte no son aptas para la vida humana tal como la conocemos. El planeta Marte es un lugar extremadamente hostil. Marte es un desierto frío y radiactivo, muy diferente a la Tierra, donde la vida humana puede prosperar. Entonces no habitamos el planeta Marte porque para el cuerpo del humano
Marte es un lugar hostil donde no hay vida, donde no puede ejercerse la vida como tal. Inciso D. D. En la Tierra, ¿a dónde se van los gases que emiten algunas fábricas? Esta es mi respuesta. Se dispersan y mezclan con el aire. Sin embargo, su destino final depende de varios factores. En general, los gases emitidos por las fábricas pueden quedar en la atmósfera, depositarse en la superficie, reaccionar con otros compuestos. Entonces aquí te dejo 4 puntos de dónde se pueden ir los gases que emiten las fábricas. Uno, puede ser que se vayan a la atmósfera, otros que se mezclen con otros gases como el aire, otros pueden ser que después de un cierto tiempo caigan a lo que es la Tierra, como algunos gases del ozono o del smog, entre otros puntos. Los seres humanos exploran el espacio y buscan conocer otros cuerpos celestes. Para ello se envían cohetes y robots a tomar muestras y hacer expediciones antes de poner en riesgo su integridad. Una vez que se arribe a esos lugares ahora desconocidos, será posible innovar y crear nuevas herramientas con los materiales que allá se encuentren. Por eso vemos esta fotografía en donde se está conociendo la Luna y qué elementos existen, composición química, entre otros, para en un futuro no muy lejano se pudiera habitar la Luna, por dar un ejemplo. Pero, ¿qué hace tan especial a la Tierra? Hay que recordar que la atmósfera del planeta es una mezcla de vapor de agua, partículas suspendidas y gases. En dicha mezcla hay una composición de 78.08% nitrógeno, 20.95% oxígeno, 0.93% argón, 0.04% otros gases que se encuentran en menor concentración, tales como dióxido de carbono, neón y helio. La atmósfera protege al planeta, ya que su densidad disminuye las formas de radiación electromagnética que provienen del espacio. También desgasta por fricción objetos como los meteoritos, lo que los reduce de tamaño e incluso los desintegra. Con ello se evita que impacten sobre la superficie terrestre. Así es que, si te das cuenta, la atmósfera es un componente muy importante en la Tierra porque nos protege de agentes externos como los meteoritos que al entrar desgastan a ese meteorito y por lo general cuando ya llegan a lo que es a ras de suelo, ya llegan en forma de polvo o de plano ya fueron desintegrados. Asimismo, la atmósfera nos proporciona o atrapa, digámoslo así, lo que es el oxígeno que requerimos. 3. 3. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, escribe de forma general las características principales de los planetas. Guíate por los 2 ejemplos que se proporcionan. Apóyate en fuentes confiables sobre el tema, como libros, revistas, documentales o consultas sitios web, en compañía de una persona adulta. Entonces, para contestar lo que son las características generales de los planetas, te dice que te puedes apoyar en libros, en el internet, en revistas, y recuerda que si te apoyas en el internet, lo hagas con un adulto. Mercurio. Aquí vemos el ejemplo de más o menos lo que se tiene que hacer en cada una de las investigaciones de los demás planetas. Mercurio. Tiene una superficie rocosa de color gris oscuro, cubierta con una capa de polvo gruesa. Los especialistas piensan que está compuesto principalmente de rocas ígneas de silicato y polvo. Venus. Esto fue lo que yo encontré de este planeta y sus características más importantes. Venus es el planeta más cercano a la Tierra y el segundo más cercano al Sol. Superficie extremadamente caliente. Es el planeta más caliente del sistema solar. Atmósfera espesa. Su atmósfera es mucho más densa que la de la Tierra y está compuesta principalmente de dióxido de carbono, con nubes de ácido sulfúrico. Presión atmosférica muy alta. La presión en la superficie de Venus es unas 90 veces mayor que la de la Tierra. Rotación retrógrada. Venus gira sobre su eje en sentido contrario a la mayoría de los planetas, de este a oeste. Superficie volcánica. La superficie de Venus está cubierta por volcanes y llanuras de lava.
Tierra. Esto es lo que encontré. La Tierra es un planeta rocoso y el único que sabemos que alberga vida. Agua abundante. Más del 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua. Tiene atmósfera protectora. Nuestra atmósfera, compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno, nos protege de la radiación solar dañina y mantiene una temperatura adecuada para la vida. Tiene placas tectónicas. La superficie terrestre está dividida en placas tectónicas. Tiene campo magnético. La Tierra tiene un campo magnético que nos protege de las partículas cargadas del Sol, creando las auroras boreales y australes. Tiene un gran satélite natural. La Luna, nuestro satélite natural, influye en las mareas y la estabilidad del eje de rotación de la Tierra. Marte. Marte es el cuarto planeta desde el Sol y a menudo se le llama el planeta rojo debido a su color óxido. Marte tiene una superficie cubierta de cráteres, volcanes y vastas llanuras de polvo. La atmósfera marciana es mucho más delgada que la de la Tierra y no proporciona una protección significativa contra la radiación solar. Marte tiene casquetes polares compuestos principalmente de hielo de agua y dióxido de carbono. El Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar, se encuentra en Marte. Aquí vemos el otro ejemplo que marca tu libro, que sería Júpiter. Júpiter es un planeta gigante, compuesto principalmente de gas, cuya atmósfera contiene básicamente hidrógeno y helio, además de amoníaco, fosfina y vapor de agua e hidrocarburos que le dan ese color amarillento marrón. Continuamos con Saturno. Saturno, el planeta de los anillos, es el sexto planeta del sistema solar. Es un gigante gaseoso, principalmente compuesto de hidrógeno y helio. Tiene una atmósfera muy densa con bandas de nubes coloridas y tormentas gigantes. Saturno tiene decenas de lunas. Saturno es el planeta menos denso del sistema solar. Urano. Urano, el séptimo planeta desde el Sol, es un gigante de hielo, conocido por su orientación axial extremadamente inclinada. Experimenta estaciones extremas y únicas en nuestro sistema solar. Tiene una atmósfera densa compuesta principalmente de hidrógeno y helio, con trazas de metano que le da su característico color azul. Urano también tiene un sistema de anillos. Urano tiene numerosas lunas. Seguimos con Neptuno. Neptuno, el octavo y último planeta de nuestro sistema solar. Su color azul se debe al metano presente en su atmósfera, que absorbe la luz roja y refleja la luz azul. Tiene los vientos más fuertes de cualquier planeta en nuestro sistema solar, alcanzando velocidades de hasta 2.100 km por hora. Neptuno tiene una gran tormenta oscura en su atmósfera. Tiene varias lunas, la más grande de las cuales es Tritón, que orbita en dirección opuesta al planeta. Es un mundo helado y ventoso, con un color azul intenso. Listo. Inciso B. B. En comunidades, comparen la información que anotaron. Entonces, después de haber realizado dicha información de los planetas en su salón, harán la actividad de comparar lo que encontraron, su información con sus compañeros. Recuerda visitar. Apúntele bien. Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. 4. 4. A lo largo de este proyecto por indagación, con ayuda de tus compañeras y compañeros, responderás las siguientes preguntas. Vamos entonces a responder estas preguntas. Recuerda que si te lo dejan de tarea, puedes apoyarte en el internet o en libros o en el libro de saberes o bien con alguien que sepa del tema. Inciso A. A. ¿Cómo podemos saber que los gases son materia? Bueno, ¿cómo podemos saber que los gases están formados por materia? Los gases están hechos de materia porque ocupan espacio, se expanden para llenar cualquier recipiente. Tienen masa, aunque es difícil de percibir, los gases pesan. Ejercen presión, empujan contra las paredes de su contenedor. Responden a cambios. Su comportamiento cambia con la temperatura y la presión. Entonces, sabemos que los gases tienen materia, de acuerdo a lo que se dijo, porque un gas siempre va a ocupar un espacio, como, un ejemplo, una cartulina, un lápiz ocupan un espacio, también los gases. También tienen masa, es decir,
que tienen un peso, tienen elementos químicos, por eso se dice que tienen masa, ejercen presión y responden a cambios, en este caso, cambios de temperatura, al frío, al calor, y si se afectan por estos cambios de temperatura, su composición puede cambiar. Siguiente pregunta. B. ¿De qué manera podrías limitar o manipular el volumen que ocupa un gas? Este se puede manipular por... Puedes comprimirlo, aplicar una fuerza sobre el gas para reducir el espacio que ocupa. Es decir que la forma de limitar o manipular un gas, de acuerdo a su tamaño, es que pueden ser comprimidos los gases, hacer que ocupen menos espacio. También puedes expandirlo, disminuir la presión sobre el gas para que se expanda y ocupe más espacio. Si a un gas le aplicas calor, estos tienden a expandirse y a disminuir su presión. También cambiar la temperatura. Al calentar un gas, sus partículas se mueven más rápido y ocupan más espacio. Al enfriarlo, se mueven más lento y ocupan menos espacio. Así es que F. ¿Cómo es posible reconocer la presencia de una sustancia en estado gaseoso? Entonces aquí te están preguntando cómo es posible reconocer la presencia de un gas o de una sustancia en estado gaseoso. Y esto es por lo siguiente. Para reconocer un gas, puede ser. Algunos gases tienen olores característicos. Olor a huevo, a amoníaco, etc. Se puede percibir, por sus efectos, como puede ser dolor de cabeza, ardor de los ojos. Por sus efectos, algunos son explosivos, otros si no hay morimos como el aire. Entonces, así es como te menciono 3 posibles características para reconocer la presencia de una sustancia en estado gaseoso. Te los vuelvo a mencionar, porque los gases, algunos de ellos tienen un olor característico como olor a huevo, amoníaco, tal vez a olor apestoso, entre otros. Hay otros gases que no tienen ese olor característico. También porque tienen ciertos efectos en los humanos, como puede ser dolor de cabeza, ardor de ojos, o tal vez te comiencen a irritar la piel. También porque tienen efectos como algunos son explosivos y otros gases como el aire se requieren para la supervivencia. Así podemos reconocer que existen gases. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de tu investigación. Pasamos entonces a indagamos. Indagamos. 1. Formen comunidades de trabajo. A. Propongan las reglas de convivencia, respeto y solidaridad. Entonces aquí ustedes, si se los dejan de tarea, tendrán que investigar sobre estas reglas para convivir mejor sin problemas. Así es que aquí te dejo 5 importantes reglas. Respeto. Tratar a todos con amabilidad y respeto, tanto a compañeros como a profesores. Escuchar atentamente cuando otros hablan. Evitar cualquier tipo de discriminación o burla. Participación. Levantar la mano para hablar. Participar activamente en las actividades. Expresar tus ideas de manera respetuosa. Orden y limpieza. Mantener el salón de clases limpio y ordenado. Cuidar los materiales escolares y las instalaciones. Colaborar en las tareas de limpieza. Trabajo en equipo. Colaborar con tus compañeros en las actividades grupales. Escuchar las opiniones de los demás. Atención. Mantener la atención en clase. Evitar distracciones como el celular o hablar con los compañeros. Entonces aquí te dejo, son más de 5 reglas de convivencia que pueden aplicarse al momento de estar en el aula o trabajar por equipos o pequeñas comunidades. Inciso B. B. Anoten en su cuaderno los puntos más importantes y ténganlos a la mano al momento de hacer las actividades que se proponen. 2. 2. Dialoguen sobre qué estrategias utilizarán para responder las preguntas del punto 4 de saberes de nuestra comunidad.
A. Anoten en el cuaderno sus acuerdos. Enriquezcanlos o modifíquenlos conforme realicen las actividades. Estrategias a usar para responder las preguntas. Se buscará información en el libro de saberes, en el Internet o en libros de la biblioteca. También se podrá optar por entrevistar a familiares que conozcan del tema. Entonces, recuerda que estas estrategias ustedes tienen que establecerlas en sus equipos de trabajos. ¿Cómo podemos saber que los gases están formados por materia? En comunidades realicen el siguiente experimento. Así es que comenzamos de lleno con una serie de experimentos. Iniciamos cómo podemos saber que los gases están formados por materia. Iniciamos con materiales que se requieren para este experimento. Materiales, por comunidad. Una jeringa de plástico graduada de 2.5 mililitros sin aguja. Este experimento te dice en el libro que deben de hacerlo en equipo, pero si te lo llegan a dejar de tarea, solo requieres de una jeringa. Procedimiento. Procedimiento. 1. Desplacen el émbolo hasta el final, ahí tendrán 2.5 mililitros de aire. Este palo de la jeringa se le conoce como el émbolo. Van a echarlo hacia atrás y recuerda que tu jeringa debe de ser igual a 2.5 mililitros o mayor. Después, 2. Tapen con el dedo la parte frontal de la jeringa y presionen el émbolo. van a tapar este orificio, como se muestra aquí, y luego te dice que presionen el émbolo hacia abajo, como se ve en la imagen, de aquí hacia abajo. 3. Después, retiren el dedo de la parte frontal de la jeringa y presionen el émbolo hasta el fondo para sacar el aire. Después de que intentaron presionar, ustedes van a notar que sucede algo con respecto al aire que se encuentra adentro. Aquí te dice en el punto número 3 que ahora vas a retirar la parte de lo que es el dedo y después vas a presionar el émbolo hacia abajo y vas a observar qué es lo que sucede cuando no está tapado la parte de acá de la jeringa. Y vas a escribir lo que tú observes. 4. Vuelvan a tapar la parte frontal de la jeringa e intenten, sin quitar el dedo, jalar el émbolo. Ahora vas a volver a taparlo y estando el émbolo en la parte de abajo, recuerda que el émbolo está abajo, vas a tapar esta parte de la jeringa y vas a tratar de llevar el émbolo hacia atrás. Luego lo vas a soltar y vas a observar qué es lo que sucede. 5. Es importante que todos los integrantes de su comunidad hagan los pasos 1 a 4. 6. Anoten en el cuaderno sus observaciones. Estas fueron mis observaciones en base a este experimento. Observé que cuando la jeringa estaba llena de aire a 2.5 ml y tapé el orificio inferior de la jeringa cuando quise presionar para bajar el émbolo, solo se bajó poco menos de la mitad. Es decir que pude presionar el aire atrapado hasta la mitad de la jeringa aproximadamente. Después de eso solté el émbolo y este se subió, y esto fue porque el aire al verse liberado de la presión tendió a ocupar todo el lugar en la jeringa. Todas las veces que repetí ese proceso, pasaba exactamente lo mismo. Podía llegar a presionar el aire hasta un cierto punto. Cuando soltaba el émbolo de la jeringa regresaba a su posición original, se subía de nuevo. Puedo concluir que el aire, que es un gas, ocupa un lugar en el espacio, y que puede ser comprimido hasta un cierto punto. Entonces aquí te dejo mis observaciones en base al experimento. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que tú hayas realizado, observado y analizado. Al identificar en el experimento que el aire ocupa un lugar en el espacio, es posible darse cuenta de que se puede contener y tiene masa. Además, el interior del organismo humano deriva en algunos productos a partir de la respiración, tales como dióxido de carbono y vapor de agua. De igual manera, se encuentran en la atmósfera y forman parte fundamental en el desarrollo de la biosfera. Aquí te están diciendo que el aire contiene diversos gases como el dióxido
de carbono. ¿De qué manera podrías limitar o manipular el volumen que ocupa un gas? El volumen es una característica de los gases que puede ser utilizada en muchos aspectos tecnológicos y de innovación en la vida cotidiana. Asimismo, los gases tienen propiedades que los hacen ocupar todo el volumen disponible del recipiente que los contiene y se adaptan a este. También las moléculas de gas se encuentran siempre en constante movimiento a gran velocidad. El volumen de un gas y la velocidad de sus moléculas se pueden modificar al conocer sus propiedades físicas y mediante la influencia de factores externos como la temperatura. Lo anterior se describirá a partir de un experimento muy sencillo que podrán elaborar de forma colaborativa. En comunidades de trabajo, consigan el material que se solicita y sigan las indicaciones. Entonces vamos a realizar el siguiente experimento y estos son los materiales. Materiales. 2 botellas de vidrio o plástico de 1 L. 3 tazas de vinagre blanco. Agua. 100 gramos de bicarbonato de sodio. 3 globos del mismo tamaño. Una taza limpia. Entonces te están pidiendo 2 botellas, ya sea de vidrio o de plástico, de 1 litro. Recuerda que L significa litro y es la unidad de medida que se utiliza para los líquidos. Procedimiento. Procedimiento. 1. En una botella de vidrio o plástico, agreguen una taza de agua y otra de vinagre. De tal manera que vas a tomar tu botella y agregas agua y vinagre, una taza de cada una. 2. 2. Coloquen un globo sobre la boquilla de la botella. De esta manera. Y después 3. Observen qué ocurre. Hagan sus anotaciones en el cuaderno. vas a ver si sucede algo con el globo y esto fue lo que yo observé. No se dio ningún tipo de reacción química que fuera visible, solo se mezclaron las dos sustancias, formando una mezcla homogénea. Es decir, que el agua y el vinagre se revolvieron, pero no pasó así a grandes rasgos nada, y esto se debió a que el agua estaba a temperatura ambiente y lo que es el vinagre también se encontraba a temperatura ambiente. 4. Retiren el globo de la botella y agreguen a lo ya preparado 50 gramos o 3 cucharadas de bicarbonato. Es decir, que retiran el globo y en este caso te dice que vas a agregar 50 gramos o 3 cucharadas de bicarbonato, en este caso, a la botella, pero cuando lo realicé no me dio tiempo de hacer este paso número 4 y el paso número 5, así es que puse dentro del globo el bicarbonato, los 50 gramos o las 3 cucharadas de bicarbonato dentro. ¿Cómo lo introduje? Hice un pequeño conito de papel y usé el papel para introducir el bicarbonato, porque si yo ponía el bicarbonato primero y trataba de poner luego el globo, no lo podía hacer. Así es que vamos a ver qué hay que hacer en el punto 5. 5. Coloquen inmediatamente otro de los globos sin usar en la boquilla de la botella, de manera que no se derrame el líquido. Entonces, este paso número 5 es muy difícil de ponerlo. Por eso, en el punto número 4, yo coloqué el bicarbonato, como te mencioné, dentro del globo, coloqué el globo con cuidado y luego levanté el globo para que cayera el bicarbonato dentro del vinagre. 6. Observen qué sucede y anoten sus observaciones en el cuaderno. Esto fue lo que sucedió. Observé al tirar el bicarbonato y vi que había una reacción química. El globo tendió a inflarse. Observé que al caer el bicarbonato en la mezcla de agua con vinagre se dio una reacción química donde salieron burbujas y el globo tendió a inflarse. Considero que esto pasó porque el mezclar vinagre con bicarbonato generó gases y como no tuvieron a dónde escaparse, solo inflaron el globo. Entonces, eso fue lo que observé. Hubo una reacción química y el globo se infló. 7. 7. Elaboren una preparación más en la segunda botella, pero ahora agreguen 2 tazas de vinagre y 50 gramos o 3 cucharadas de bicarbonato. Entonces, nuevamente,
el bicarbonato lo volví a introducir en el globo para tener mayor control a la hora de colocarlo en el agua con 2 tazas de vinagre. Recuerda que vas a hacerlo con 1 taza de agua y 2 de vinagre. 8. Coloquen inmediatamente el otro globo sin usar en la boquilla de la botella. 9. Observen y contesten si hubo algún cambio en lo sucedido con respecto a los 2 resultados anteriores. Entonces, Escriban en su cuaderno sus conclusiones. cuando yo coloqué las 2 tazas de vinagre y el agua, no sucedió nada. Después coloqué el globo que tenía el bicarbonato y esta fue la reacción. Nuevamente hubo una reacción química, pero observé que era más explosiva. Observé que, al poner más vinagre y menos agua, la reacción con el bicarbonato fue más violenta, por lo que se originó que se formara más gas y el globo se infló más e inclusive las burbujas llegaron a entrar al globo. Tiempos segundos después las burbujas disminuyeron pero el globo seguía inflado. Por lo que podemos ver que se generó más gas y al no tener a dónde dirigirse, originó que el globo se inflara como una forma de escape del gas que se formó con la reacción química. Entonces pude aprender en este experimento que se pueden generar gases con ciertos elementos al haber una reacción química. Recuerda visitar Apúntele bien. su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Seguimos en... ¿Cómo es posible reconocer la presencia de una sustancia gaseosa? Sería nuestro siguiente tema. Para esto vamos a realizar un experimento. Algunas sustancias gaseosas carecen de color y olor, pero otras sí se pueden distinguir por una o ambas características. En esta actividad, harán uso de su sentido del olfato para identificar algunas sustancias gaseosas que hay en el ambiente. 1. De manera individual, pero sin olvidar que perteneces a una comunidad, realiza lo siguiente. A. Cuando vayas camino a casa o a la escuela, pon atención a los olores que percibas y trata de ubicar de dónde provienen. Entonces, cuando tú estés caminando de ida o de regreso de la escuela, trata de poner mucha atención en todos esos olores que tú percibas. Porque en el inciso B te dice que... B. Registra en tu cuaderno qué olores fueron y qué tan lejos de donde los percibiste pudieran estar. En mi caso, esto fue lo que yo percibí. Registré olores como pan recién horneado. Empecé a percibir ese olor como a unos 10 m de donde yo me encontraba. El olor del smog saliendo de los camiones se percibía como a unos 8 metros de donde yo me encontraba. El olor de pinol, porque estaban trapeando una casa, recibir el olor como a 3 metros de donde yo me encontraba. Entonces aquí te puse 3 ejemplos de los olores que yo pude percibir al momento de caminar hacia la escuela. Inciso C. C. Menciona lo que sucede cuando te alejas de lo que produce el olor. Lo que sucedió fue lo siguiente, de acuerdo a mi experiencia. Lo que sucede que cuando me fui alejando, de los lugares donde percibí los olores se perdía el aroma, por lo que puedo decir que esos gases que traían los olores específicos se fueron dispersando y combinando con el aire y con otros olores, haciendo que se perdiera el aroma original. En los experimentos anteriores, se observó que los gases sí tienen una masa específica, que pueden ocupar por completo un espacio delimitado y, sobre todo, que tienen movimiento. Esto ayuda a entender cómo se comportan y si es posible utilizarlos de diferentes formas. Los gases tienen uso industrial y doméstico, ya que se encuentran en todo tipo de aerosoles, aromatizantes, pinturas, limpiadores, desodorantes, aceites entre otros productos. En el campo se pueden observar cuando se lleva a cabo la fumigación sobre los cultivos a fin de evitar plagas. 2. 2. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, investiga más sobre los conceptos que trabajaste a lo largo de Indagamos en nuestros saberes. Libro para alumnos, maestros y familia. A. Escribe o dibuja en tu cuaderno lo que encontraste. Así es que esta investigación que te mencionan en el punto número 2 debiste haberla ya realizado. Si no lo has hecho,
Retrocede el video para que encuentres toda la información de la sección Indagamos en Indagamos, o bien, si no lo has hecho, aquí en el libro te dice que puedes ir a visitar el libro de saberes o tal vez el internet o la biblioteca. Durante los experimentos que se realizaron, yo realicé diversos dibujos, saqué conclusiones y también realicé fotografías. Por lo que si en el experimento cuando tú lo realizaste y no pusiste dibujos es el momento de anexarlos o fotografías. Todo dependerá de lo que te pidan tus maestros. Recuerda que esto de hacer dibujos o tal vez sacar fotografías o hacer algún esquema o algo, dependerá de lo que mencionen tus maestros. En mi caso yo saqué fotografías y también realicé dibujos. Número 3. 3. Si quieres saber más, acude a la biblioteca de aula, a la biblioteca escolar o a la biblioteca pública en compañía de un adulto. Con su ayuda, consulta en páginas de internet confiables. 4. En comunidades, compartan la información que indagaron y dialoguen sobre las similitudes y diferencias que hallaron. Así es que estando en el salón, ya sea que dialoguen y posteriormente la maestra o el maestro les deja de tarea hacer el punto número 4, tienen que poner mucha atención sobre esas similitudes y esas diferencias de todos esos conceptos o lo que investigaron. Por ejemplo, de las similitudes que encontré de lo que se estuvo hablando en mi salón fue lo siguiente. Las similitudes que pude encontrar fue que coincidimos en que los gases ocupan siempre los espacios en su totalidad y esto lo podemos ver cuando el espacio es reducido, es decir, tienden a expandirse. También que algunos gases tienen olores muy característicos, pero hay otros que no. También encontramos información similar donde se especificó que los gases se modifican y se expanden por la temperatura. Y las diferencias que encontré. Las diferencias que encontramos fue que la manera en cómo se recopiló la información no fue la misma, pero las ideas y conceptos eran muy parecidos. O sea que de entre las grandes diferencias fueron que algunos traían investigaciones de fuentes muy diferentes a lo que otros traían, pero en sí las similitudes fueron mayores. ¿Comprendemos? Comprendemos. 1. En la asamblea, y en función de las observaciones hechas en los experimentos previamente realizados, de manera colectiva, dialoguen y completen la siguiente tabla. Entonces, en base a todos esos, lo que investigaron y a los experimentos, van a contestar la tabla. Lo que sucedió con el émbolo cuando lo presionaste y estaba tu dedo en la punta de la jeringa. Esto fue lo que sucedió en base al experimento de la jeringa. Lo que sucedió fue que pude utilizar mi fuerza y bajar el émbolo de la jeringa aproximadamente hasta la mitad. Después, por más que lo intentaba, no bajó más. Lo que pasó cuando jalaste el émbolo y estaba tu dedo presionando la punta de la jeringa. Lo que pasó fue que al jalar, este subía, pero al soltarlo se regresaba nuevamente el émbolo a su posición original. Así es que por más que yo quería jalarlo para que llegara hasta arriba, al momento de soltarlo, se regresaba a la posición en la que había empezado a jalar. Inciso A. A. Con base en lo observado, contesten, ¿qué situaciones cotidianas han visto que el aire ocupa espacio? Escriban las aportaciones de sus compañeras y compañeros en el cuaderno. Entonces, aquí van a contestar cuáles son esas situaciones cotidianas de la vida diaria que puedan comprobar que el aire ocupa un espacio. Así es que te traigo algunas opciones. Inflar un globo. Al soplar en un globo, estamos introduciendo aire en su interior, lo que hace que se expanda y tome forma. Bucear bajo el agua. A medida que nos sumergimos, sentimos la presión del agua sobre nuestro cuerpo. Esto se debe a que estamos comprimiendo el aire que hay en nuestros pulmones. Usar una jeringa. Al tapar la punta de una jeringa llena de aire y empujar el émbolo, notamos resistencia. Esto ocurre porque estamos tratando de comprimir el aire que hay dentro de la jeringa. Viento. El viento es aire en movimiento. Podemos sentir su fuerza cuando sopla, lo que demuestra que el aire ocupa un espacio y puede ejercer presión. Una bolsa de plástico vacía. Si intentamos aplastar una bolsa de plástico vacía, notaremos cierta resistencia. Esto se debe al aire que queda atrapado dentro de la bolsa. Este es el clásico ejemplo donde que aplastamos una bolsa y creemos que
pues está totalmente vacía, que el aire no cuenta y al momento de aplastarla truena y eso fue porque se quedó atrapada un poco de aire y al ejercer esa fuerza el aire tiende a sentir la presión y explota lo que es la bolsa. Listo. 2. 2. Revisen las observaciones que anotaron en de qué manera podrías limitar o manipular el volumen que ocupa un gas. Anoten en la siguiente tabla sus conclusiones. Entonces, ahora vas a pensar de qué manera tú podrías limitar o tal vez manipular lo que es el volumen, la cantidad de espacio que ocupa un gas. Con respecto a los experimentos, al experimento con el globo, con los globos, vas a analizar lo que es el paso 2 y vas a poner tu punto de vista de cómo puedes limitar o manipular el volumen del gas. Experimento con globos. Paso 2. Paso 5. Paso 8. Recordemos que el paso número 2 consistía en que la botella, ya sea de vidrio o de plástico, le agregábamos una taza de agua y una taza de vinagre. Posteriormente se debía de colocar el globo sobre la boquilla de la botella y observar qué era lo que pasó o cómo en este caso vas a responder sobre cómo puedes limitar o manipular el oxígeno que se encuentra dentro de ella. Esta es mi respuesta. Se podría limitar o manipular el gas, que en este caso sería el aire, si aumentamos la temperatura del líquido que lo compone. Esto haría que el gas tenga más presión y buscaría expandirse, haciendo que el globo se infle. En el paso número 5 recordemos que se trataba de retirar el globo y agregarle lo que era bicarbonato para ver cuál era la reacción. Entonces, en el paso 5, para poder limitar o manipular el volumen del gas, se puede hacer lo siguiente. Para limitar el volumen del gas y este sea menor, se puede poner más agua, por lo que el gas que surja de la reacción con el bicarbonato será menor. De igual forma, otra manera sería que se afecte por medio de la temperatura. Si los líquidos están sumamente fríos, la reacción será menor. Entonces se puede manipular por medio de la temperatura o tal vez poniéndole más bicarbonato para que se manipule, ya sea que haya más presión o tal vez menos presión si le colocamos más agua y menos vinagre, entre otras cosas. En el paso número 8 recordemos que consistía en hacer otra preparación, pero ahora eran 2 tazas de vinagre con una de agua y colocarle lo que era el bicarbonato. Lo que se puede hacer para manipular o limitar lo que el espacio que ocupa un gas, se puede hacer lo siguiente. Este se puede limitar, como se mencionó en los anteriores, por medio de la temperatura, o bien si le anexamos otra sustancia, como podría ser jabón. Esto limitaría o bien aumentaría dependiendo de la temperatura en la que se encuentran los líquidos. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que tú hayas observado en los experimentos. 3. 3. Con base en lo anterior, anoten en su cuaderno lo siguiente. A. El comportamiento del gas en cada uno de los pasos del experimento. Entonces vas a traer tus notas que previamente realizaste al hacer el experimento de los globos y vas a contestar cuál es el comportamiento del gas en cada uno de los pasos, en el segundo paso, en el quinto y en el paso número 8. En el paso 2 del experimento, el comportamiento del gas fue nulo, debido a que no hubo ningún agente externo que propiciara algún cambio en el aire, es decir, en los gases. En el paso 5 el comportamiento del gas fue de término medio, y esto fue por el agente externo de la combinación del bicarbonato con el vinagre. Y en el paso número 8 el comportamiento del gas fue muy explosivo y generó mucho gas, haciendo que el globo se inflara bastante. Esto fue porque se aumentó un agente externo muy explosivo que fue el vinagre, que hizo reacción con el bicarbonato. Entonces, este sería el comportamiento del gas en cada uno de los pasos anteriormente mencionados. B.
B. Las reacciones que tuvo el bicarbonato de sodio con las diferentes concentraciones de vinagre. Esto fue en base a lo observado. En el paso número 5 observamos que la reacción del bicarbonato con el vinagre fue menor debido a que éste se encontraba en menor proporción. Es decir, estaba diluido con la misma cantidad de agua, por lo tanto la reacción fue menor. En el paso número 8, al haber mayor concentración de vinagre y menos agua, la reacción con el bicarbonato fue más explosiva y esto originó que se generara más gas formado por esta reacción química, dando como resultado que el globo se inflara más y con mayor velocidad. Entonces vimos que al haber menor producto de vinagre, la reacción fue menor, pero al haber más vinagre, la reacción con el bicarbonato fue más explosiva. Inciso C. C. El cambio en la forma del globo en cada uno de los pasos. ¡Oh, my God! En el paso número 8 el globo no cambió en absoluto y esto se debió a que no hubo ningún agente externo que violentara o formara algún tipo de gas. En el paso 5 la forma del globo cambió debido a los gases que se produjeron en la combinación del bicarbonato con el vinagre, pero no se infló tanto. Y en el paso número 8 la forma del globo sí cambió muy radicalmente, haciendo que éste se inflara bastante, y esto fue por la reacción química en mayor concentración del vinagre con el bicarbonato. Ahora, aquí hay que corregir algo con respecto a este primero, porque aquí no es el paso número, el paso número 8, sino que es el paso número 2, para que lo tengas en cuenta y al momento de checar las respuestas, te des cuenta que aquí es el paso número 2. Listo. Pasemos al punto número 4. 4. En comunidades. Anoten en la siguiente tabla las observaciones que registraron sus compañeras y compañeros en las actividades para responder la pregunta ¿cómo es posible reconocer la presencia de una sustancia gaseosa? Así es que ahora vas a analizar todas tus anotaciones de la actividad ¿cómo es posible reconocer la presencia de una sustancia gaseosa? En este caso, la tabla implica que especifiques los olores que ustedes percibieron, la descripción que estos olores hayan tenido y la distancia aproximada en la que percibieron los olores. Vamos a ver el inciso A. Si necesitan más espacio, escriban la información en su cuaderno. Yo voy a dar el ejemplo con 3 olores que se percibieron y se comentaron en mi salón. Olor. Descripción. Distancia aproximada. Por ejemplo, el amoníaco huele a orina. Olor a huevo podrido. Olor a smog. Entonces se percibieron 3 olores, que sería olor a huevo podrido o amoníaco, lo que es el olor a smog, y también se percibió, pues fueron 3, el de amoníaco, el de huevo podrido y el de el olor al smog. Ahora voy a describir cada uno, en este caso el olor amoníaco, que huele, pero más intensamente, a olor de orina. La descripción fue la siguiente. Huele a químico, fuerte, que molesta el olfato. Huele a descomposición de materia orgánica. Huele al humo negro que dejan escapar los camiones o carros. Entonces, en el caso de el olor de huevo podrido es que huele a descomposición de materia orgánica, este tipo de gas, o huele a humo negro, que se dejan ver o sentir los que generan los camiones o los carros. Ahora, la distancia aproximada con respecto al olor amoníaco o a orina, que tienen algunos gases, recuerda que es la de amoníaco o olor a orina, la de olor a huevo podrido y el olor a smog. Sus distancias serían 3 a 4 m. Si hay aire, se pierde más rápido. 2 a 4 m. Dependerá del viento que haya. De 3 a 5 m dependerá del viento que haya. Recuerda que esta distancia aproximada va a variar en tus comentarios, porque si existe mucho
viento en ese momento que estén haciendo esos experimentos, el olor se va a perder más rápidamente por el viento. Si no hay viento, pero hay mucho calor, es muy probable que el olor sea más intenso y esto es por el calor. O si hay frío, cuando hagan estos experimentos o estas observaciones, muy probablemente el olor también sea menor con el frío. Recuerda que todo dependerá de el clima que se esté generando en tu localidad cuando se hagan estas observaciones. Pasamos al punto número 5. 5. Con base en lo anterior, anoten en su cuaderno. A. El número de olores que identificaron. En mi caso, en mi salón se identificaron 3 tipos de olores. Olor a amoníaco o a orina. Olor a huevo podrido. Olor a smog. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes. B. B. La distancia a la que se encontraban los objetos que provocaron el olor hasta el punto más lejano donde lo percibieron. Esta respuesta puede variar dependiendo de la cantidad de viento que había en ese momento. En mi caso se dieron entre 3 a 5 m de distancia donde se pudo percibir el olor. Entonces, esta respuesta, como te menciono, puede cambiar dependiendo de la intensidad de viento que hay. Si hay mucho, a lo mejor se puede percibir menos o tal vez más, tomando en cuenta la dirección en donde se encuentre el viento. Por cierto, aquí sería la palabra mi, no ni. Aquí es mi. Inciso C. C. ¿Cómo imaginan que viaja el olor de las sustancias y llega al sentido del olfato? Viaja a través del aire. A mayor velocidad que tenga el viento, más rápido llegará el olor, pero a la misma vez se perderá el olor porque se combinará con el aire. 6. Recuerden compartir con los integrantes de su comunidad las experiencias que tuvieron al resolver las dificultades durante las actividades que hicieron. La manera en cómo resolvimos en mi equipo los conflictos fue hablando. Realizamos votaciones para llegar a acuerdos más rápidamente y todos respetamos dichos acuerdos. Entonces, esto lo van a compartir ahí con sus compañeros y te lo dejan de tarea. Aquí te dejo un ejemplo de cómo lo puedes resolver. Recuerda visitar. Apúntele bien. Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Como ya se había mencionado, el aire tiene varios componentes que pueden cambiar de acuerdo con la exposición que tengan a factores ambientales, climáticos o por actividad humana. La composición del aire está, en su mayoría, conformada de nitrógeno, oxígeno y argón, además de un porcentaje de vapor de agua. Estas concentraciones pueden verse modificadas por la temperatura o la presión atmosférica y por contaminación de algunas partículas como dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y amoníaco, y otros compuestos dañinos para los seres vivos y el medio ambiente. Entonces, aquí te está diciendo que la composición del aire, en la mayoría de los casos, está conformada solamente por nitrógeno, oxígeno y argón, además de un porcentaje de vapor de agua. Pero esta composición del aire puede cambiar o variar dependiendo de las variantes como la temperatura o también lo que es la presión atmosférica. Otro de los factores que pueden afectar al aire es la contaminación de algunas partículas, como puede haber demasiado dióxido de azufre o demasiado óxido de nitrógeno o amoníaco o algún otro compuesto que sea dañino para el hombre. Pero recuerda que esto puede cambiar y ser variable dependiendo de si hay fábricas a la redonda o si hay demasiada carros circulando, entre otras cosas. Socializamos y aplicamos. 1. Compartan la información que obtuvieron en los 3 apartados para dialogar sobre los diferentes resultados. Para ello, pueden elaborar A. Una presentación digital.
B. Un cartel con material que tengan a la mano. Entonces, si ustedes se van a poner de acuerdo o en la maestra o el maestro especifica que van a exponer, aquí en el libro te dice que puedes realizar lo que es un cartel para la exposición o también puedes realizar lo que es una presentación digital, es decir, con esto de la computadora. 2. 2. Expliquen cada uno de los experimentos, así como los diversos resultados obtenidos, además de exponerlos frente a sus compañeras y compañeros. 3. Resalten los conceptos aprendidos sobre los gases y sus características y aplicaciones en el uso cotidiano. Después, compártanlos con los integrantes de su comunidad. Por ejemplo, aquí te doy una idea de cómo puedes hacer un cartel informativo. No olvides colocarle dibujos y pequeñas informaciones para que tú puedas recordar de qué se trata lo que vas a exponer. Para que puedan aplicar sus conocimientos sobre los gases y sus usos, creen un vehículo de propulsión donde pongan en práctica lo aprendido y vean lo fácil que es elaborar un objeto tecnológico aplicando las características de los gases. 4. Cada integrante invite a una persona adulta para que con su ayuda hagan el siguiente vehículo. Entonces van a fabricar un pequeño carro que va a funcionar en base a los gases, prácticamente al aire. Los materiales que se requieren son Materiales, por integrante. 4 tapas de botella de plástico. Un clavo para hacer agujeros en las tapas debe ser del mismo ancho que los palos de madera. 2 palos de madera de 30 centímetros. 2 popotes de reuso de 30 centímetros. Globos de distintos tamaños. Un popote flexible que se unirá al globo. Un trozo de cartón mediano. Tijeras. Cinta adhesiva. Material para decorar el vehículo, pinturas, papeles de colores, plumones de colores. Pegamento de contacto, puede ser silicón frío. Recuerda que tal vez los palos puedan variar su longitud. Pónganse de acuerdo ahí entre sus maestros o como ustedes consideren. Procedimiento. 1. Con ayuda de una persona adulta, perfora las tapas de plástico en el centro. Verifica que las puntas de los palos de madera entren en los orificios. Los 2 palos tienen que entrar en los orificios. Son 4 tapaderas, recuerda, para que simulen que son las llantas del carro. 2. Coloca cada palo de madera dentro de los popotes. Estas estructuras funcionarán como los ejes con la cinta adhesiva y los popotes. Fija estos ejes cerca de los extremos del cartón. Entonces, vas a colocar, en este caso, el popote. Recuerda que el popote tal vez lo tengas que cortar de algunos extremos para que no pase. Este va a ser el eje y posteriormente este palo de madera tendría que ir adentro del popote para que pueda girar la llanta. 4. Coloca las tapas en las puntas de los ejes para que funcionen como ruedas. Aquí vas a tomar ya introducido lo que es el popote dentro del eje, el palito dentro del popote, vas a insertar o ensamblar lo que son las tapas que van a fungir como llantas. 5. Fija las ruedas con el pegamento y comprueba que las llantas giren correctamente. Después vas a pegar, recuerda que aquí tienes que colocar el tape o el durex para que no se muevan los ejes que vienen siendo los popotes, y en la parte final de las llantas coloca un poco de silicona o algún pegamento para que no se salgan las llantas. 6. Coloca el globo en la parte superior del rectángulo del cartón y pégale el popote flexible para que puedas inflarlo y al doblarlo se mantenga el aire dentro del globo. Esta parte de acá es otro popote flexible que vas a introducirlo en lo que es el popote, una parte, en lo que es el globo, mejor dicho. Y aquí te recomiendo que le pongas un poquito de Durex para que cuando tú infles
el popote por la parte de acá, del final de esta parte del popote, cuando infles el globo, no se salga el aire. 7. Decora el vehículo con las pinturas, papeles y plumones que conseguiste. Entonces aquí en el punto número 7 van a decorar el carrito y en el 8... 8. Organiza carreras con tus compañeras y compañeros. Utilicen diversos tamaños de globos para ver cuál llega más lejos. Ahí en su salón van a verificar, inflar el globo para ver cuánto avanza. Y aquí te dice que diversos compañeros hagan, o sea, que no manejen un solo nivel de globo, sino que sean de distintos tamaños. Reflexionamos el camino andado. Al comprender las propiedades físicas de los gases, es posible entender que el aire puede verse afectado por varios factores. En los experimentos que se realizaron previamente identificaron algunas características de los gases y pensaron en los diversos usos que pueden tener. Actualmente, el porcentaje de la mezcla de gases existente en la atmósfera es 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y otros gases que representan 1% restante. La atmósfera mantiene de un equilibrio muy delicado que debe ser cuidado a fin de preservar la vida como hoy se conoce. La atmósfera no solo es esencial para los seres vivos como capa protectora de nuestro planeta. Algunos de los gases que la componen también pueden ser utilizados en diversas tecnologías para facilitar el trabajo doméstico, en la agricultura y la industria, entre otros. 1. En comunidades, realicen un collage con dibujos o recortes sobre los aprendizajes nuevos que adquirieron y expónganlo ante sus compañeras y compañeros. Así es que en esta parte de tu libro te dice que elabores un collage. Si te lo dejan de tarea, puedes poner imágenes de diversos gases o imágenes de los experimentos y no olvides colocarle lo que es el título. Imaginen de qué otra forma pueden utilizar los gases. A. De acuerdo con las características que han aprendido, ¿cómo explicarías qué es el aire? Intercambian ideas con su comunidad. Te lo dejan de tarea, aquí te dejo una posible respuesta. Imagina que tienes una bolsa llena de pequeñas pelotas de diferentes colores y tamaños. Esas pelotas serían como las moléculas de los diferentes gases que forman el aire. O sea que el aire lo conforma diferentes gases. Entre ellos, en su mayoría, es el oxígeno. Entonces aquí sería cómo yo me imagino o cómo yo podría explicar qué es el aire. Recuerda, visita... Apúntele bien. su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. 3. 3. De manera respetuosa, comenten con su comunidad las respuestas a las siguientes preguntas y escriban una reflexión en su cuaderno sobre lo dialogado. Entonces voy a responder estas preguntas y en base a estas preguntas tú tendrías que hacer una reflexión sobre estas preguntas. Puedes inclusive juntar las respuestas y sería darle una especie de estructura para que sea tu reflexión. Inciso A. A. ¿Qué nuevos aprendizajes se obtuvieron? He aprendido y reafirmado qué son los gases y cómo funcionan, así como sus características. También que tienen algunos de ellos olores, algunos son dañinos para la salud y otros son necesarios como el aire. B. ¿A qué dificultades se enfrentaron? ¿Qué hicieron para superarlas? Entre las dificultades que tuvimos fue, al realizar los diferentes experimentos, así como ponernos de acuerdo en algunas ocasiones. Pedimos ayuda a los maestros o a los padres de familia para resolver las dificultades en los experimentos y cuando tuvimos dificultades al ponernos de acuerdo pedimos ayuda a la maestra o a algún compañero para que fungiera como mediador. Entonces, esto fue lo que yo hice cuando se presentaron las dificultades. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar o ser diferentes dependiendo de cómo ustedes solucionaron esos conflictos. C. ¿Cómo pueden mejorar su forma de trabajar en comunidad? La mejor forma para trabajar en comunidad es ejerciendo el diálogo, respetando los comentarios de los demás, y llegar a acuerdos respetando estos para que se cumplan los objetivos pactados. Listo. 4. Por último,
Escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para reconocer las propiedades y características del aire en la atmósfera terrestre. Entonces, como este fue un proyecto bastante largo, lo que son los acuerdos asamblearios sí fueron bastantes. Aquí te los dejo por si te sirven. Se acordó lo siguiente en mi salón. Se realizó una investigación para conocer qué son los gases, sus características y se respondieron preguntas del libro. Se acordó que las fuentes de investigación iba a ser el libro de saberes, el Internet y libros de la biblioteca. Se acordó realizar ejercicios que marca el libro que fueron de investigación y diversos cuestionarios. Se acordó realizar el experimento de la jeringa para conocer que los gases ocupan un espacio aunque estos no se vean, es decir, tienen volumen y masa. Se acordó realizar el experimento de las botellas con vinagre, bicarbonato, agua y los globos para conocer que existen métodos químicos para originar gases y vimos cómo estos, aunque no se ven, ocupan un lugar en el espacio y lo vimos en los globos. Se acordó realizar carteles informativos para exponer lo investigado acerca de los gases. Se acordó realizar el experimento del carrito para ver que los gases pueden ser utilizados como fuente de energía para mover objetos, entre otras cosas. Se acordó realizar un collage, el tema fue gases en la vida diaria, su funcionamiento y cómo pueden ser utilizados, entre otras cosas. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con otros compañeros de tu salón. Pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria con compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, para que puedan realizar sus actividades o sus tareas más fácilmente. Te invito a que te suscribas al canal, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye.